Gloria al Señor, aleluya. Santo el Señor. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Dios les bendiga en esta mañana. Estamos desde Toronto, Ontario, Canadá. Continuamos también con la palabra del Señor, con el tema plagas, más restitución. Se encuentra en Joel capítulo 1, versículo 1 en adelante, amén, con todo Joel. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Amén, continuamos también con la lección del día de hoy. Entonces dice él, dice aquí en Joel, amén, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciarios y labraréis el nombre y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros y nunca jamás, sea después de la restauración completa, amén, nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Para esto he levantado, para esto te he levantado, para mostrar en ti mi poder y que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Para eso que levantó a más a todos los terroristas, a todos los que están en contra de Israel, Dios los ha levantado, amén. Por una razón los ha levantado, para mostrar el poder de Dios, el poder que tiene Dios para defender a su pueblo. Para eso es que ha levantado a todos estos terroristas, todos estos que están en contra de Israel. Van a ver la mano poderosa del Señor. Y sigue diciendo, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Yahvé vuestro Dios, y no hay otro. Y mi pueblo nunca será jamás avergonzado. Aquí está la tipología desde el Antiguo Testamento, pero entonces dice, y después de esto, la historia de la iglesia, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Ahí se levanta Pedro en el día del Pentecostés y toma esta escritura y dice, esto es lo que dijo el profeta Joel, y comienza la historia de la iglesia. Hasta aquí había sido una tipología desde la historia de la iglesia en el antitipo, la realidad espiritual
ya no va a ser una casa de piedra, sino va a ser una casa de verdaderas piedras vivas. Ahí el Señor comienza a restaurar desde lo íntimo la iglesia y no podía comenzar por la eclesiología, porque la eclesiología son las piedras, son las tablas. Hay que empezar por el altar, por la cristología, por la soteriología, o sea, lo central del Evangelio acerca del Hijo de Dios y lo esencial de la obra del Señor Jesús en la cruz y en la resurrección. Entonces lo relativo al Espíritu, lo relativo a la salvación, y entonces lo relativo a la iglesia, y entonces sí lo relativo a las últimas cosas. Pero ¿cómo vamos a llegar a lo de las últimas cosas donde se trata de los vencedores si todavía no sabemos los que están adentro y los que están afuera? ¿Y cómo vamos a conocer la iglesia, los que están adentro, contrastándola con los que están afuera? Si no conocemos la esencia del Evangelio, ¿y cómo conocer la esencia del Evangelio sin Cristo? ¿Y cómo conocer a Cristo sin la Trinidad? Fíjense que cuando el Espíritu Santo, conforme a la promesa del Señor Jesús, habló de que Él edificaría la iglesia y de que el Espíritu Santo lo conduciría a toda verdad. Si tú miras la historia de la iglesia, lo primero que le enseñó el Espíritu Santo a la iglesia fue quién es Jesús. ¿Qué relación tiene Jesús con su palabra, con su Padre también? De esto eran los dolores de parto en los primeros siglos. Y surgieron los arianos que hoy son los llamados testigos de Jehová, negando la divinidad de Cristo, y los unicistas, los abelianos, los solo Jesús, que niegan la distinción de personas entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y por lo tanto niegan al Hijo. Niegan al Hijo porque dicen que solo hay la persona del Padre, y porque dicen que solo hay la persona del Padre y que no hay con el Padre ningún Hijo, como lo dice el Islam, lo cual es la característica del espíritu del anticristo. Entonces la iglesia comienza a conocer primero a Dios y entonces al Hijo y a la Trinidad. Por el Hijo después comienza a conocer al hombre, porque el Hijo se hace hombre. Y ahí el hombre comienza a conocer cuál era el modelo que Dios tenía en mente cuando dijo, hagamos al hombre. Y ese modelo es el Hijo de Dios, la imagen de Dios invisible. Entonces, de la Trinidad se pasa a la encarnación. Los siguientes siglos trataron sobre las dos naturalezas, la divina y la humana del Hijo. Y ahí fueron las discusiones antropológicas también. Ahí fue la discusión de Agustín contra Pelagio, el asunto de cómo la naturaleza había sido afectada por el pecado y las relaciones de la gracia y la naturaleza. Toda la historia de la iglesia tiene un orden lógico del Espíritu Santo. No se podría saber del Hijo
sin la Trinidad. No se podría saber del hombre sin el Hijo. Y luego no se podría saber de la salvación sin la expiación y sin la justificación por la fe, que fueron los dos grandes temas, las dos grandes tónicas de la enseñanza del Espíritu en los siglos medios, cuando se empezó a ver la expiación en la era de la Reforma, cuando por gracia de Dios, por causa de la expiación, venía la salvación por la justificación, por la fe. Por la fe, ahí fue recuperando otra vez lo que Pablo ya decía al principio, pero que los gusanitos se lo habían comido. Y la gente pensaba que para salvarse necesitaba comprarle a los clérigos unos cuantos sufragios para sacar, yo no sé a cuántos años, y mientras más años estuvieran en el purgatorio, más ricos se hacían los clérigos, porque tenían que pagar más sufragios. Claro que después ya iban abaratando las cosas, pero eso es un negocio. Y hasta hoy ese negocio está por ahí encubierto. Todavía hay restos de esos negocios con ciertas viejitas hasta el día de hoy. ¿Quién pensaría que por uno pensaría que esas cosas del Concilio de Trento ya estarían abolidas? Pero no. Cuando tú lees el último concilio, el Vaticano II, ves que en varios de sus apartes se apoya única y exclusivamente en los canones de Trento, o sea, del concilio de Tridentino, el de los protestantes. Entonces los canones tridentinos a veces son la única base de ciertas cosas del Concilio Vaticano II. Uno pensaría que el Concilio Vaticano II había avanzado tanto que había regresado a las fuentes anteriores al concilio, por lo menos a la Biblia o a la patriarquística, pero no. Hay asuntos en el Vaticano II que solo se apoyan en los canones tridentinos, ni siquiera en escritores anteriores, y mucho menos en la Biblia. Entonces vemos hasta qué punto esos animalitos, esa langosta, ese saltón, ese revoltón, esa oruga, se habían comido la planta. Pero el Señor comenzó a restaurar en la Reforma, pero la misma Reforma todavía heredó ciertas cosas no restauradas. Hubo cosas que fueron restauradas en la Reforma, por lo cual le damos gracias a Dios, pero el Espíritu Santo tenía que continuar. Dios tuvo que esperar hasta la época de la Reforma, para después de esa época, ahora sí tratar lo relativo a la iglesia, a la eclesiología, porque hasta esa época la iglesia era de los perseguidores y los verdaderos santos eran los herejes, escondidos en las cuevas y en los montes. De manera que cuando se recuperó la autoridad de la Biblia, como ese principio de la Reforma, la sola escritura y la sola salvación por la fe y por la sola gracia, entonces la gente se liberó de ese montón de sandijuelas
que le estaban chupando la sangre. Y ahí comenzó el Señor a restaurar, ahora sí, cuando sabemos cómo somos salvos por la muerte de Cristo, recibida por la fe, siendo perdonados por su sangre, no con oro ni plata, sino por la sangre preciosa, como lo decía Pedro al principio. Entonces, ¿saben qué? ¿Qué pasa, hermanos? Ahí sí empezamos a entender un poco más a la iglesia, porque mientras no sepamos cómo es la salvación, no sabemos quién está adentro y quién está afuera. Y antes la palabra iglesia se le aplicaba a todo, se le aplicaba a la catedral, se le aplicaba a la jerarquía, se le aplicaba a los códigos del derecho canónico, pero la iglesia son personas salvas por la gracia de Dios, por la muerte de Cristo, recibida por la fe para ser limpiados de sus pecados y regenerados por la fe. No se trata de templos, no se trata de organizaciones, no se trata de cláusulas, son personas, la iglesia, y no todas las personas, sino los que recibieron al Señor, amén, al Señor Jesús, que recibieron el perdón de sus pecados, que fueron regenerados por el Espíritu Santo, y ahora sí empezó un poquito más a recuperarse la eclesiología, que también se la fue comiendo el enemigo. Cuando comenzó con el nicolaísmo, los hechos de los nicolaitas en Éfeso, pero cuando llega a Pérgamo ya son la doctrina de los nicolaitas, o sea, la justificación de las prácticas erradas. Ya después de Esmirna en Pérgamo era la doctrina de los nicolaitas, ya era doctrina, la justificación de los hechos que Dios aborrece. Él aborrece a los hechos de los nicolaitas, pero sin embargo, aunque el Señor los aborrece, llegó a ser doctrina oficial en Pérgamo. Cuando llegas a Tiatira ya no solamente es una doctrina, sino una institución. Ahí aparece una institución representada por Jezabel. Se alía con la otra y fornica con los reyes de la tierra. Y entonces ahora utiliza el brazo armado, la Inquisición, para matar a los que no se les someten a ellos. Y así es como unos hechos aborrecidos por el Señor, si se les deja avanzar, se vuelven unas doctrinas justificativas de lo que el Señor aborrece. Y después una institución que crece y persigue a los verdaderos hijos e hijas de Dios, al remanente del Señor, y esa es la historia hasta Tiatira. Pero la siguiente iglesia después de Tiatira es Sardis, que significa los escapados, o sea, los que escaparon de Tiatira, pero todavía ellos vuelven a tener sus cosas, sus nominalismos. Entonces tú ves en Sardis que el Señor habla de varios, y lo mismo en Tiatira dice, unos tienen esa doctrina y otros no la tienen. A unos les pone otra carga, pero a otros sí se la pone porque tienen que arrepentirse. Entonces usted se da cuenta que en el pueblo de Dios hay una descripción de varios. Leámoslo para que ustedes noten cuáles son
la situación a la anterior de la cristiandad. Vamos a Apocalipsis capítulo 2, versículo 20. Primeramente va describiendo a Tiatira y dice: tengo contra ti, dicen los manuscritos más antiguos, algunos más tardíos le añadieron unas cosas pocas, pero no creo que sean tan pocas. Tengo contra ti que toleras que esa mujer llamada Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, y le he dado tiempo para que se arrepienta. El periodo más largo de las 7 iglesias ha sido el de Tiatira. 1000 años. Ellos pensaban que estaban en el milenio, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo lo arrojo en cama en gran tribulación. O sea que el desarrollo de esa institución va a terminar en gran tribulación. Y a sus hijos, o sea que esta mujer tuvo hijos, y aquella gran ramera tuvo hijos, y lo terrible es que también son llamados rameras, no de la calidad tan grande, no tan impresionantes como la gran ramera, pero también son llamados rameras, y en medio de todo esto Dios todavía tiene hijos. Dios todavía dice a los hijos que salgan de ella, salid de ella, pueblo mío. El Señor reconoce tener pueblo suyo allá en ese lugar, pero le dice que salgan. Y luego sigue diciendo acá: y a sus hijos heriré de muerte, y a todas las iglesias, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros, noten, ese pero está hablando de Tiatira en general, o sea, la situación de una gran mayoría pervertida dentro de la cristiandad. Pero luego hace una excepción: vosotros, pero a vosotros y a los demás. Todavía hace otra excepción, o sea, que aquí aparecen dos grupitos relacionados que no están participando en los pecados de Tiatira, que son vosotros, es ese núcleo del remanente, y los demás. Otros que todavía no son estos mismos, vosotros, pero que tampoco son aquellos de la cristiandad general. Se dan cuenta que dentro de la cristiandad ya primero hay toda esa clase de gente. Primero habló de la situación de Tiatira y de los hijos, o sea, primero la madre y luego los hijos, y la corrección del Señor, pero luego habla de un remanente y de otros que están por ahí, que seguro se van a reunir con ese remanente, amén, pero que no están participando de las abominaciones de Tiatira. Dice a vosotros, ese es el remanente. A los demás que están en Tiatira, ¿a cuántos no tienen esa doctrina? Aunque están en Tiatira, se dan cuenta. Por eso él dice que tiene gente en Babilonia, que es pueblo de él, que están ahí en Babilonia o en Tiatira, pero deben salir. Pero vosotros, son los que ya salen, los que no tienen esa doctrina. Dice:
y a cuántos no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Yo os digo, no os impondré otra carga. A los de arriba les pone una carga, pero a estos no les pone otra carga. Pero lo que tenéis, retenerlo. O sea que algo el Señor tiene el remanente. Aún aquellos remanentes en medio de la era de las tinieblas, en la Edad Media, había ahí esos remanentes como los brucianos, como los valdaneses, como aquellos hermanos que andaban con Arnaldo de Brescia, con Enrique de Luzana, con Pierre, con Bruch, Pedro Baldo, Jerónimo, Savaronella, aquellos formadores que fueron los que crearon la base para que después la reforma pudiera florecer, que no participaban ni de Tiatira ni de la doctrina, y otros pues estaban en Tiatira pero no participaban de sus doctrinas, o sea, gente que eran hijos de Dios, pero que tenían que salir de esas doctrinas, o sea, de Babilonia, que es la misma Jezabel. Entonces dice, lo que tenéis, retenerlo. O sea, no deje que se lo siga comiendo. Ahí quedó ese carboncito debajo de la ceniza, como en Zacarías capítulo 3, Josué hijo de Josadac, para comenzar la restauración. Lo que tenéis, retenerlo. Entonces tiene que sacar la ceniza y soplar para reavivar el carboncito. Por eso aparece como una visión en los libros de la restauración, como Zacarías, que profetizó en el tiempo de Esdras y de Nehemías para restaurar la casa. El momento de recuperar, de restituir lo que se comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Dice aquí, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin. Hay que vencer la condición de Tiatira. Hay que vencer lo que se le acusa a Sardis. Sardis escapó y tenía algunas personas que andaban con vestiduras blancas. Ese es el remanente, pero otras no. Cuando dice, hay entre vosotros algunos, verso 4 del capítulo 3, pero tienes unas pocas personas, o sea, siempre es una minoría. La cristiandad genérica no andaba en vestiduras blancas, era nominal. Tenía nombre de que vivía, pero estaba muerta. Pero había unas pocas personas en minoría en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. La única iglesia de estas 7 a la cual el Señor le abre una puerta es a Filadelfia, que es después de Sardis. Lo que supera la condición nominal, aparente, formalista, otras tienen nombres de dominación que vive pero está muerta, nombres fuera y lo ponemos en la placa, pero por dentro estamos llenos de muerte. Pero hay vencedores también ahí, como los de Tiatira, los que hay de Sardis. A Esmirna Dios no le reprocha nada, fue la iglesia mártir. Y a Filadelfia el Señor no le reprocha nada. A los demás el Señor le reprocha algo, porque el Señor dice que si nuestro hermano peca contra nosotros, tenemos que decirle para que él pueda arrepentirse. Entonces aquí dice el Señor, tengo contra ti
algo y se lo dice a la iglesia en Éfeso, se lo dice a la iglesia en Pérgamo, se lo dice a la iglesia en Tiatira, en Sardis, en Laodicea, a las únicas dos iglesias que el Señor no le reprocha nada, a esa Esmirna y a Filadelfia, pero de esas dos, solo a Filadelfia le abre la puerta. O sea que cuando el Señor nos muestra estas 7 iglesias, el Señor nos está mostrando cuál es el modelo que Él aprueba. Y no es para que hagamos una denominación que se llame Filadelfia, porque Filadelfia no era el nombre de una denominación, sino de una ciudad, y representa lo que Dios aprueba, y nos enseña a todas las iglesias. El que tiene oídos, que cuando oye lo que Dios habla, aquella Filadelfia y aquella Filadelfia proyectada en profecía ahora dice, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dios le habla a todas las iglesias. Cuando Él habla a estas 7, cuando enfrenta las distintas condiciones que se dan en medio de la cristiandad, el Señor aprueba a Filadelfia, pero uno se puede deslizar de Filadelfia e ir a parar a Laodicea, que es la última, bien caracterizada, que el propio nombre ya nos habla de anarquía, y el mensaje nos habla de tibieza, y nos habla de prosperidad exterior, pero no interior. En ningún otro tiempo como el final se había enfatizado tanto la prosperidad material como si fuera símbolo de la espiritualidad que en estos tiempos. Mire, ahora se habla de que Dios te llamó para que seas próspero. Tú no viniste para ser un pobre. Tú no viniste para hacer esto. Tú tienes que tener casa. Tú tienes que tener finca. Tú tienes que tener vacas. Tú tienes que tener una casa allá en la playa, a la par de la casa de Donald Trump. Ahí tienes que hacer tu mansión. Y así se van con esa doctrina. Y la gente que anda detrás de los reales, anda detrás del billete, van detrás de todas estas doctrinas y salen bien despojados, salen sin nada, salen sin plata. Le han robado todo el dinero porque le han dicho que traiga todo lo que tengan y ya va a ver cómo el Señor los va a prosperar. Tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y eso es lo que el Señor diagnostica de la iglesia final, de los perros finales, hambrientos. Eso es lo que Dios diagnostica, pero el Señor habla también de vencedores, de Laodicea, vencer lo que el Señor reprueba, de lo más característico de la cristiandad del tiempo del fin. Está retractado en el mensaje a Laodicea, o sea que si Laodicea aparece después de Filadelfia, es porque Laodicea es el desliz de algunos que estaban en la posición de Filadelfia y no permanecieron fieles a la palabra, sino que entraron en la anarquía, la división, los intereses personales y otras cosas que no queremos nosotros poner nombres de personas, sino que nuestro corazón
el mío y el tuyo, no se deslicen a ninguna de estas cosas. Huyan. Huyan de todas estas iglesias donde los van a despojar. Entonces aquí el Señor nos está mostrando toda la historia de la iglesia con sus problemas, con sus restauraciones, en medio de la lucha, y nos está mostrando que en medio de la cristiandad habrá vencedores, habrá vírgenes prudentes, pero también habrá vírgenes imprudentes, fatuas. No son llamados a llamarle fatuo a nadie. No somos nosotros los llamados, pero somos llamados a procurar nosotros mismos a no ser fatuos, sino prudentes. Apocalipsis, profecía. Entonces, hermanos, toda la historia de la iglesia está vista en la profecía. Está retratada de antemano todo. Todo Apocalipsis es una profecía. Y esto de las 7 iglesias es parte de esa profecía. Y esas son las cosas que son. Apocalipsis tiene las cosas que han sido, que es el Cristo glorificado, la cristología, lo que el Señor es en su plenitud. Esas son las cosas que han sido, las cosas que son la historia de la iglesia en medio de la historia secular, es la que ella vive, los desafíos que ella enfrenta en la historia y en el mundo, y las que vendrán después de estas, que son las escatológicas, las que gobiernan la otra dimensión del cielo, que en el capítulo 4 comienza a describirnos la dimensión gobernante que es la celestial, y donde se dan luchas en los aires que se reflejan en la tierra, y nosotros estamos inmersos en toda esa historia multigeneracional, y estamos en una de las corrientes, o en la de la simiente de la mujer, o en la de la serpiente. Los motivos de la serpiente son la rivalidad. Los motivos de la mujer son la gloria de Cristo. Quien habla por su propia cuenta, su propia gloria, él busca la gloria del que le envió. Ese es el verdadero amén. Estamos en tiempos de engaños, en tiempos de apariencia, donde necesitamos conocer las cosas en el Espíritu, conocer según el Espíritu, según el testimonio que da el Espíritu por la palabra, y seguir a Cristo, su Espíritu según su palabra, y que el Espíritu por la palabra nos vaya restaurando lo que fue dado, y vamos sobre los hombros de la restauración anteriores y avanzando en la restauración hasta que el grano sea ahí otra vez como fue sembrado, amén. El grano que fue sembrado y cayó en tierra y murió es el mismo que primero brotó como hojitas. Ahí está en potencia la mazorca, pero todavía no está la mazorca en realidad. Tiene que seguir creciendo, y esas hojitas, algunas se van por las ramas, pero en el centro, el remanente sigue produciendo la mazorquita chiquita hasta que los granitos empiezan a aparecer, pero son pequeñitos y verdecitos. Pero cuando el grano está maduro, el grano de la mazorca es como aquel que sembró, entonces llega la siega. Hermanos, yo pienso que ya nosotros no estamos en tiempo de las hojitas,
Yo pienso que estamos ya en la era de la mazorca. Ahora, ¿estaremos bichos o estaremos madurando? Eso es lo que importa. Hay que apresurar la venida del Señor, madurando, creciendo. Es lo que el Señor le va restituyendo a la iglesia de lo que le dio al principio. Aquella fe completa que había de ser revelada, que fue dada una vez a los santos y que Satanás la atacó, y el Señor ha venido restaurando y tiene que terminar la restauración. Claro que cuando comienza a restaurarse los muros y los portillos, entonces los enemigos se enfurecen, pero eso es lo normal. Por eso está escrito como está escrito, amén. Y hay que seguir adelante, que Dios nos ayude a estar en el río del Espíritu, de la palabra, avanzando en el Espíritu de Cristo, cada vez lo más que podamos y cada vez comprendiendo su palabra, cada vez con más luz de Dios, porque la verdadera edificación de la iglesia es la revelación progresiva de Cristo. Él dijo, sobre esta roca, ¿qué es esa roca? ¿Cuál es esa roca? Lo que acaba de confesar Pedro acerca de Cristo. La roca es Cristo, siéndonos cada vez más revelado y confesado y viviendo por la iglesia. Sobre esa roca el Señor edifica la iglesia. La verdadera edificación es Cristo, siendo cada vez más revelado a nosotros y en medio de nosotros y por nosotros, el cuerpo de Cristo, amén. Gloria al Señor. La iglesia tiene que seguir avanzando, tiene que seguir creciendo, tiene que seguir adelante, tiene que seguir luchando, tiene que seguir esforzándose. Aleluya. Porque mire que la oruga, el gusano, el saltón, el revoltón nos ha dejado casi derribados. Que pase por el fuego no me quemaré, y si paso por gloria al Señor, aleluya. aunque haya oscuridad, Gloria al Señor. pues tú siempre vas conmigo. Oh santo es el Señor, aleluya. Digno de toda alabanza y adoración, aleluya. La iglesia tiene que seguir avanzando en el poder de Cristo. La iglesia tiene que seguir adelante en ese poder grande, aleluya. Oh, gloria al Señor, aleluya. Oh, santo es el Señor, aleluya. Oh, bendito sea su santo nombre, aleluya. Oh, grande es el Señor. Con Cristo camino. Oh, santo. Oh, gracias a Dios. Oh, gracias, Señor.